quería ser piloto. O sea, eso era mi sueño de niño. Y lo que era padre, como era niño, así uno veía los aviones militares y decía, eso es lo que quiero hacer. Por muchos años la teoría de Newton era la teoría de la gravedad que funcionaba, que sigue funcionando hasta hoy para la mayoría de las cosas. Si quiero describir cómo ese libro se cae así, no necesito la verdad general. Pero luego Einstein, digamos, aquí está. Sí, llegué al grupo de astrofísica teórica que está liderado por Kip Thorne, entonces eso fue muy emocionante, sí. O sea, bueno, me acuerdo creo que eran los miércoles en la tarde, nos reuníamos así, había gente que trabajaba en los detectores de ondas gravitacionales. Ese momento angular es más grande, si rota demasiado grande deja de ser un agujero negro, y es lo que se llama una singularidad desnuda. Entonces el horizonte desaparece y se vuelve ahí la singularidad visible para la gente. Y eso es algo muy malo que esperamos que nunca ocurra. Bueno, siempre tengo en mi mente, tengo que hacer el cálculo y mirar eso para contestarle con más firmeza, pero no en proceso, digamos, de conocido donde se forme un agujero blanco. Wow, se acabó la batería. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia. Esta vez vamos a hablar sobre agujeros negros y pues para esto tenemos un invitado muy especial, experto en el tema. Pero como siempre, antes de comenzar, quiero agradecer a Yasmín y a esta vez a Vanessa que están detrás de cámaras. Y pues recordarles que nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify y nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Y pues bueno, pues nada, vamos a comenzar. Y pues quiero presentarles también a Félix que en esta ocasión está aquí con nosotros para hacer las preguntas a nuestro invitado. Y pues nada, bienvenido Félix, gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer al equipo de Recovecos de la Ciencia que me permiten estar hoy del otro lado. Y bueno, presentarles sin más preámbulo al invitado de hoy, al speaker de esta tarde, el profesor Olivier Servach, que es originario de Suiza, entonces profesor investigador nivel 3 y todo lo demás, entonces experto en el tema. Y bueno, gracias profesor Olivier por estar ahí, por darse el tiempo, porque sabemos que está demasiado ocupado, pero por darse el tiempo de venir aquí a compartir con nosotros en Recovecos de la Ciencia. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí y hablar no sé si soy experto o no, pero me gusta la materia, ¿no? Me gusta el tema, entonces es un placer. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos a platicar con nuestro invitado porque, nos va a faltar tiempo. Creo que nos va a faltar hasta tiempo para poder hacer todas las preguntas. Y pues bueno, aquí en el podcast, doctor, queremos comenzar siempre con el principio de ¿dónde estudió? Mencionó ahorita Félix que es de Suiza, ¿verdad? Así es. ¿En dónde estudió su licenciatura? Estudié en el Politécnico de Zúrich, de ahí donde estudió Einstein. Sí, y bueno, en ese momento, digamos, no sabía todavía en qué dirección. O sea, me gustaba la física, entonces estudié física, pero ahí la mayoría de la gente terminaba haciendo mecánica cuántica o teoría de campos cuánticos. Pero luego seguí un curso de optativo, de hecho, de relatividad general en la Universidad de Zúrich, porque son dos instituciones que están una al lado de la otra. Entonces, y ahí me gustó muchísimo, me gustó mucho la relatividad general. Y dije, eso está súper interesante, y más cuando explicaron qué es un agujero negro. Y ya pregunté al que impartía el curso, que fue el doctor Markus Häusler, si podía hacer la tesis con él, y me dijo que sí. Entonces yo encantado empecé la tesis en ese tema. Doctor, ¿cómo le nació esta inquietud por estudiar física? Digo, de todas las carreras que puede haber, ¿cuál fue la historia detrás de decir, quiero estudiar física? Sí, bueno, mi papá era físico, luego se cambió trabajó en la aseguradora,
Pero él me platicaba de física, pero yo decía, bueno, me gustaban las matemáticas y así, la física, bueno, sí, me gustaba, pero quería ser piloto. O sea, eso era mi sueño de niño. Piloto aviador. Piloto, sí. Y bueno, lo que era padre, como era niño, así, uno veía los aviones militares y decía, eso es lo que quiero hacer. Pero luego rápidamente me di cuenta que no iba a sobrevivir porque soy un poco daltónico con los ojos. No distingo bien las luces rojas y verde cuando están juntos. Y eso para ser piloto pues ya me tumba. Sí. Sí, entonces ya en la preparatoria ya me di cuenta que no iba a ser posible. Y bueno, me gustan las matemáticas, me gustaba mucho la programación también. En ese momento mi papá compró, me acuerdo, una PC así, y aprendí a programar y estaba todo el tiempo libre programando. Mis amigos decían, no, sal así, ven al cine o haz algo bueno. Y yo dije, no, tengo que terminar ese programa. Y bueno, también había la carrera de computación que ya había en el Politécnico de Zúrich también. Había gente muy, muy buena, estaba Niklaus Wirth, que inventó el Pascal y el Fortran, había sido ahí. Pero luego como me convencieron bueno, mis papás, yo creo que de estudiar física, que era una carrera más amplia, dijeron, siempre puedes estudiar física y cambiarte luego a computación, pero si empiezas en computación ya no te puedes cambiar a física. Y bueno, entonces decidí que sí, que voy a estudiar física, entonces. Okay. Sí. Ok, profesor Olivier, solo un poco de comparación con el sistema educativo mexicano. ¿Se sigue más o menos la misma trayectoria? ¿Es una preparatoria, una licenciatura? ¿O es distinto allá? ¿O es menos tiempo? ¿Cómo es más o menos? Sí, digamos que en Suiza, por lo menos hace, bueno, no sé cuántos, 20 o 30 años que estaba en la preparatoria, no todo el mundo iba a la preparatoria. O sea, la preparatoria era ya para la gente que quiere hacer una carrera ya más académica y muchos hacían más una especialización técnica en vez de la preparatoria. O sea, la preparatoria ya era enfocada para la gente que iba a la universidad. Y entonces había exámenes bastante duros para entrar a la preparatoria. De hecho, yo después de la primaria no entré directamente a la preparatoria, hice la escuela secundaria y luego entré a la preparatoria. Había también la posibilidad de entrar directamente a la preparatoria, pero no hice eso. Y después, digamos, pero eso ya cambió, no había el sistema de licenciatura, maestría y doctorado, sino había lo que llaman diploma, que era como más o menos el nivel intermediario entre la licenciatura y la maestría, y luego hacía directamente el doctorado. Okay. Sí, wow, porque aquí es mucho camino, es primaria, 6 años, secundaria, o sea, todo es forzoso, no hay manera de brincarse, a menos que, bueno, no conozco a alguien que se pueda brincar, a menos que demuestre, o no sé si... No, sí, a veces que hazme el examen y si lo pruebo, pues igual y con eso lo Sí, considero. porque ahora como que es demasiado tiempo, al menos en el sistema mexicano, o no sé en el sistema latinoamericano. Y creo que también en Italia, o sea, habíamos platicado con estos sistemas europeos, como que es más así la maestría suele ser a veces como pegada con la licenciatura, ¿no? Sí, pero creo que ya cambió ahora, porque ahora tiene el sistema de Bolonia, creo que se llama, donde ya se hace también la licenciatura, la maestría y el doctorado. Entonces ahora está más estandarizado, más conforme como se hace aquí en México, yo creo, sí, y en Estados Unidos. Y una de las cosas que ahorita mencioné que en esta universidad estudió Einstein, que yo pensaría que todo el mundo estaría motivado, ¿no? Por estudiar así como que quieres lo que hizo Einstein, hacerlo. Pero no, me dice que era más especial que la cuántica y esa parte. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, no hay que olvidar que ahí a Einstein le regañaron mucho, le fue mal. Hay un profesor incluso que le dijo a Einstein, no, ¿para qué haces otra cosa como derecho? Porque en física nunca vas a lograr nada. Y bueno, de hecho se graduó, pero fue el último, digamos, de su generación, por eso no encontró trabajo enseguida después de graduarse del Politécnico de Zúrich. Entonces no le fue muy bien. Y él, digamos que se venera mucho más, bueno, se venera a Einstein, por supuesto, pero luego llegó Wolfgang Pauli, que fue uno de los grandes de la mecánica cuántica, y él llegó bueno, que fue austriaco, pero él llegó trabajó en el Politécnico y él es como el gran héroe. Él es que, bueno, fue también mucho después, entonces muchos de los profesores que tuvo
ya algunos de ellos habían conocido a Pauli todavía, entonces contaban anécdotas de Pauli y durante la comida. Entonces, sí, no está tan... Bueno, sí hay una serie, no sé, sale en National Geographic de Genius, donde relatan justamente eso de esa etapa de Einstein que fue al Politécnico y que sí lo maltrataron porque tenía ideas distintas, preguntaba diferentes de alguna manera. Y sí creo que bueno, por lo que está contando parece que se apega mucho a la realidad de esa serie, bastante, que era bastante difícil, pues, o sea, no era tan sencillo entrar o acceder o pasar los cursos, que sí era realmente... Sí, luego los suizos a veces son muy rígidos también, porque Einstein creo que cuando se quiso empezar en el Politécnico de Zúrich tenía 17 años y había una regla que había que tener 18 años por lo menos. Entonces lo mandaron un año más a la prepa en Suiza y luego pudo inscribirse y iniciar el Politécnico, sí. Muy bien. Bueno, retomando, en la licenciatura, ¿qué hizo para graduarse de licenciatura? ¿Su trabajo, su tesis en aquel momento? ¿Cuál fue? Buena pregunta, ya me olvidé. No, bueno, también me sorprendió, perdón que lo interrumpa, que llevara cursos de relatividad general, porque aquí es raro que se vean, al menos será un optativo y al final de la licenciatura, pero... Sí, era, digamos, un poco un nivel entre la licenciatura y la maestría, era un poco más avanzado que la licenciatura aquí, tal vez, pero un poco menos que la maestría. Pero bueno, para contestar la pregunta, bueno, lo hice un tema que me gustó mucho porque no hay manera de verificarlo experimentalmente. Entonces, cualquier cosa que uno hace es correcto y fue en el interior de los agujeros negros. Yo trabajé en, bueno, lo que se llaman agujeros negros de Einstein-Young-Mills y en ese momento la gente estaba interesado, bueno, había encontrado algunas soluciones y quería entender cómo se ven esas soluciones dentro del horizonte, que bueno, tal vez ya vamos a llegar más tarde a la definición del que es un agujero negro, pero eso fue mi tema, digamos. ¿Cómo le llamó la atención el tema? Digo, antes, para la gente ahorita vamos a contar un poquito o a tocar el tema, pero antes no había como observaciones o que no había que se descubrió un agujero negro y nada. ¿Cómo es que le llamó la atención? Digo, no pensó, ¿y si esto no existe? ¿Y si le invierto tiempo en esto? No sé cuál fue la historia detrás de que le interesó. Bueno, a mí siempre me gustan mucho las matemáticas, entonces me interesaba personalmente más la estructura matemática de la teoría que los experimentos, pero al mismo tiempo, cuando uno estudia la verdad general, bueno, Félix seguramente lo sabe muy bien también, es una teoría tan bella, tan bonita, tan elegante, que uno dice, debe describir la naturaleza. Entonces, aún hay cosas locas como agujeros negros, yo no tenía, digamos, yo no tenía no me preocupaba, digamos, por esa pregunta, tal vez existen, tal vez no existen. O sea, no sé, tal vez, yo creo que no me preocupaba mucho, pero si quiere presumir, puede decir que tal vez sentía que sí deben existir. Claro. Y bueno, en ese momento también había más y más personas que creían en los agujeros negros, que pensaban que sí eran objetos genuinos del universo, sí. Sí, pero estamos en esta parte teórica, ¿no? O sea, siempre se acarreó desde que fue relatividad general 1915, ¿no? Finales de 1915 todo era teórico, entonces, digamos hasta 1970 más o menos, que empieza, o 1960, que de verdad empieza a haber observaciones reales, ¿no? Tal vez estamos como en la parte, todos nosotros como somos teóricos, estamos en la parte más teórica, siempre nos fuimos en esta parte del profesor Olivier, que tiene un corazón dividido, matemático. Sí, muy formal él. Y programador también. Y programador, sí. No, eso ya no, eso ya. Sí, una parte, sí. Sí, claro. ¿En la maestría? Bueno, entonces no hizo maestría en aquel momento. ¿O? Así es, entonces hice el trabajo de licenciatura y luego ya me cambié a la Universidad de Zúrich porque ahí trabajaba el asesor, el doctor Markus Häusler, y hice el doctorado entonces directo en la Universidad de Zúrich. Okay. Sí. También el tema de agujeros negros. También. Sí. También como comercial el profesor Markus Häusler también es un académico reconocido mundialmente en el tema, también tiene un libro muy escrito, es un libro muy técnico, pues entonces Olivier se juntaba o estaba en ese grupo que eran gente muy formal a la hora de hacer física, era la parte de la física teórica bastante formal y muy
fuerte, muy ruda, de verdad. Sí, sí. También en el doctorado también estudió la parte interior de los agujeros negros, ¿o cuál fue el tema enfocado? No, ahí estudié más bien la teoría de perturbación de los agujeros negros. Entonces ahí se conocían algunas soluciones, pero no sé, bueno, el interés era de ver qué pasa si las perturba un poco, si se oscilan, entonces si oscilan pues son estables, o si explotan o colapsan. Sí, entonces eso se hizo, bueno, con métodos analíticos, semianalíticos, pero eso fue el tema de mi tesis. Sí. Y también, bueno, una vez termina su doctorado, ya te había conseguido un postdoc, tenía idea de continuar en Zurich, salir a Alemania, los cerquitas o lo que sea, o cómo fue la idea. Sí, entonces ahí cuando yo hice mi doctorado, justo la situación laboral, digamos, no era muy buena en Suiza y en el sur de Alemania. No había muchas plazas, había muchos profesores que se retiraron y no... llegaron nuevos profesores, pero no en el tema de verdad general. Entonces mi asesor entonces dice, no, tú vete a los Estados Unidos, así. Entonces lo que hice. ¿Y fue difícil conseguir un postdoc en Estados Unidos? Bueno, lo que me ayudó mucho, digamos, es que conseguí una beca del Fondo Nacional Suizo, que me permitió hacer un postdoc con dinero, una beca, bueno, dinero de Suiza, digamos, con una beca, ¿sí? como becario. Y con eso, gracias a eso, pude ir a integrarme, digamos, a un grupo en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania. ¿Y esa fue la primera opción o algo Francia o seguir mantenerse en Europa o dijo está bien yo ahí Estados Unidos? No, yo estaba muy abierto porque uno sabe que si hace, digamos, investigación y busca un postdoc hay que ser abierto, no puede decir quiero un postdoc aquí en esa ciudad porque si no le va a ir muy mal, ¿no? Porque es difícil encontrar, entonces hay que apliqué en varios lugares del mundo, algunos me dijeron sí, está interesante, pero ya tenemos un candidato. Había otra opción, de hecho, también la UNAM en México, pero luego usé el dinero de esa beca para ir a Estados Unidos. Bueno, porque estuvo varios tiempo en Estados Unidos, Penn State, Louisiana también, y también llegó a Caltech, ¿no? Así es, sí. Sí, entonces... Sí. Bueno, conocí mucha gente interesante, supongo, en esos grupos. Sí. ¿Qué tan difícil era la competencia? Sí, eso es un tiempo fantástico de ser postdoc. Digamos, bueno, lo que no es tan fantástico es que no hay estabilidad. Nunca sabe dónde va a trabajar el siguiente año. Sí. ¿Qué va a ser el siguiente año? Sí. Pero bueno, lo genial es que uno conoce gente de todo el mundo. Se hace muy buenos amigos, tus amigos de la India, de Italia, de Polonia, de Estados Unidos, por supuesto. Pero es un tiempo, digamos, muy, muy interesante. Conoce también muy buenos investigadores. Y efectivamente, entonces, típicamente hay que hacer varios años de postdoc antes de poder encontrar un trabajo más estable. Y bueno, no sabía si iba a encontrar un trabajo estable o no. Eso fue suerte, digamos, al final. Y en Caltech, por ejemplo, a un grupo llegó a un grupo particular, trabajó con... Sí, llegué al grupo de astrofísica teórica que está liderado por Kip Thorne, entonces eso fue muy emocionante, sí. O sea, bueno, me acuerdo creo que eran los miércoles en la tarde, nos reunimos así, había gente que trabajaba en los detectores de ondas gravitacionales, de experimentalistas, había astrofísicos, había gente que hacía realidad general, unos teóricos, y todos se iban al pizarrón y dicen, bueno, yo hago eso, y llegaba un visitante y dice, bueno, yo trabajo en eso, había pizza también. ¿Y asistía a Kip a esas reuniones de vez en cuando? ¿Perdón? ¿Asistía a Kip? Sí, siempre, sí, no, él era ahí y entendía todo, decía, o sea, él se levantaba y dibujaba el esquema del LIGO así en el pizarrón, dice, así funciona el LIGO, hay un espejo aquí, ese espejo aquí, pero luego hay ruido termal, entonces decidimos mover ese espejo por ahí, era impresionante, sí, y luego otra persona hacía un cálculo con el tensor de Weyl, y me decía, no, tienes que contraer ese tensor con ese vector y así funciona. Era impresionante, sí. ¿Cómo se sintió cuando llegó al grupo? O sea, fue así como que,
Qué bueno, lo entiendo. O fue así como que intimidante, ¿no? No, intimidante, no entendía nada. Sí. Nunca me platicó, oye, quiero hacer una película. En aquel momento, ¿no? En ese momento ya había ruidos, o sea, en ese momento ya sabíamos que, bueno, tal vez fue un par de años después, cuando visité un año o dos después, creo que ahí me contaron que ya estaba con Spielberg, así, que iba a comer con Steven Spielberg y que está hablando de la película. Bueno, al final no fue el del director, ¿no? Pero inicialmente creo que era uno de los candidatos para hacer la película. Entonces ya sabíamos que quería hacer una película que involucraba ondas gravitacionales y una investigadora mujer. Ya, esas dos cosas ya sabíamos, sí. Wow, pues es que, o sea, pertenecer a grupos que están tan activos es enriquecedor en todos los sentidos. O sea, uno aprende, uno convive, uno se da cuenta de que los temas relevantes que hay o cómo se está moviendo la ciencia, porque a veces uno llega a grupos tan importantes que saben que son los que mueven, digamos, entrecomillado, la ciencia mundial, más o menos en qué dirección se va dirigiendo. Sí. No, yo me preocuparía por seguir el ritmo, ¿sabes? O sea, es como llegar y decir, híjole, ¿no? Seguir el ritmo, adaptarte y seguir el ritmo. Pero Kip Thorne era realmente una muy, muy buena persona, o sea, nunca le escuché hablar mal de alguien o regañar a alguien, sino realmente era un ambiente donde la gente quería aprender, sí hacían preguntas muy duras, pero era para saber, no era para criticar a alguien o humillar a alguien, todo lo contrario. Entonces, ¿te contaba algo de Feynman ya estando ahí? ¿O nada? Ya había pasado así. Sí. No, eso no me acuerdo de Wheeler. Feynman. Wheeler, sí, Wheeler, sí. Sí, eso fue fue un gran héroe, sí. Bueno, pues Bueno, después pasa eso y ahora la parte de México, ¿cómo se dio a la parte de... Sí, ¿cómo llegó a México? ¿Cómo fue esto? Bueno, es que ya desde que estaba en Luisiana, digamos, mi esposa y yo pensamos que México era un muy buen país para nosotros. De hecho, incluso ya en Pensilvania conocí a unos colegas de México. De hecho, fue muy chistoso porque entré a mi oficina, en la oficina al lado encontré un colega, bueno, que es Hugo Morales Tecotl, que es un investigador, digamos, muy reconocido en la UAM de Iztapalapa. Pero se veía tan joven y yo le dije, que también haces tu postdoc aquí. Y él me dijo, no, hago mi primer sabático. Y yo, Perdón, sí. Pero entonces coincidí 6 meses con él. Y luego, después de 6 meses, él se fue, regresó a México y llegó Darío Núñez, que es de la UNAM, un profesor destacado de la UNAM. Y me practicaron de México que había oportunidades de trabajo. Y bueno, mi esposa es de la República del Ecuador, entonces pensamos, eso podría ser una opción interesante por nosotros. Hay buenos grupos de investigación. Claro. Y al mismo tiempo, bueno, esta es la mentalidad latina, entonces... Sí, y entonces ya estamos desde hace muchos años pensando en ir a México. La primera opción obviamente fue la Ciudad de México, pero llegamos ahí y mi esposa dijo, no, aquí no quiero vivir. Vio el tráfico y qué tan grande es la ciudad, ¿no? Claro, sí, para nosotros en Suiza, una ciudad creo que la ciudad más grande tiene 300,000 habitantes. Entonces, entonces empezamos a buscar en provincia y de ahí surgió primero una oportunidad en Jalapa, pero eso no funcionó al final y luego se había una oportunidad en la Universidad Michoacana. Entonces, fuimos afortunados aquí en México de que llegara, porque pues todo el background que trae el profesor Olivier, la gente que conoció, todo. Entonces sí, afortunados las personas que estábamos en el Instituto de Física, ¿no? Que lo tuvimos de profesor. Y el podcast también que lo tenemos aquí. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos iniciando así con nuestro tema principal? Ya conocimos un poquito, no sé si me pasa algo que digas, No, pues tal vez el español, que tan difícil se le hizo, si ya tenía algún gusto por Latinoamérica, porque pues es Suiza, tienes razón. Es europeo y dicen los latinos. Sí, bueno, lo que me ayudó mucho, bueno, como mi esposa es de Ecuador, hablamos español juntos, y como mi lengua materna es el francés, entonces las bases sí son muy similares. Entonces, por lo menos para
en entender, escuchar, sí. Lo que sí me costó un poco de trabajo al inicio fue preparar los cursos, como usar los términos técnicos, pero bueno, ahí conseguí unos libros de álgebra lineal en español y y ya, sí. Sí. Okay. Bueno, entonces, yo creo que tal vez para ser un poco constructivos y que la gente empiece a entender el tema de hoy, tal vez empezar con la pregunta, una pregunta más sencilla, una pregunta tal vez que sea el parteaguas para construir a partir de ahí. Relatividad general, ¿qué debemos de entender cuando hablamos de relatividad general? Sí, En medio minuto. En medio minuto. De un curso de 4 horas, eso está más comprimido que lo... Bueno, digamos, es una teoría que generaliza la teoría de Newton, ¿no? Entonces, por muchos años la teoría de Newton era la teoría de la gravedad que funcionaba, que sigue funcionando hasta hoy para la mayoría de las cosas. Si quiero describir cómo ese libro se cae así, no necesito la verdad general. Pero luego Einstein, digamos, aquí está, en 1905, digamos, propuso la relatividad especial primero, que revolucionó, digamos, la estructura del espacio y el tiempo, y luego la teoría de Newton ya no tenía espacio, o sea, ya no era compatible con su nueva teoría, y entonces tuvo que, digamos, rehacer una teoría de la gravedad, y eso es la teoría que conocemos hoy como la relatividad general. Entonces es la teoría que pensamos que hasta hoy es correcta, que describe la gravitación, la interacción gravitacional entre cuerpos o formas de energía en el universo. Sí. Bueno, entonces, pero ahí hay algo también un poco que entra hay unas ecuaciones que Einstein casi todos, pocos las conocen en realidad, casi todos se van, cuando dicen Einstein todos dicen E igual a mc al cuadrado. Pero cuando estamos hablando de relatividad general hay unas ecuaciones que son un poco más largas que describen, digamos, lo que el profesor Olivier nos está diciendo. Y soluciones a estas ecuaciones, digamos que no hay una solución única, hay varias soluciones, y entre esas soluciones hay soluciones de hoyos negros y hay soluciones cosmológicas. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir soluciones que describen como el espacio-tiempo a lo grande. Y hay unas soluciones que el profesor Olivier tal vez nos va a explicar. Hoyos negros. Así es, sí. Bueno, para empezar, ¿cómo podemos entender esto de hoyos negros? ¿Cómo sabemos que son hoyos negros? ¿Cómo sabemos de verdad que nada sale de un hoyo negro? Siempre nos cuentan la historia de que, o nos dicen que un hoyo negro, esto es como de memoria, uno se la sabe, la región del espacio donde... Exacto, sí. Pero ¿cómo uno de verdad... Me gustaría puntualizar una duda que tenga, porque para que igual siento que la pregunta se puede saltar la pregunta que quiero hacer, que es porque Karl Schwarzschild, ¿no? Que encontró una de las soluciones que por ahí está esta parte del agujero negro, pero a mí me ha tocado en clases de licenciatura, me acuerdo que de repente encontramos una solución. Esta es negativa, no, no tiene sentido físico, no lo desechemos y quedemos con la positiva, ¿no? Entonces hay cosas así como que muy deliberadas que a veces nos quedamos con lo tiene sentido físico, ¿no? En ese momento me imagino que fue así como que ¿eso tiene sentido físico o no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo es que encontraron ese sentido y dijeron esto puede ser real, esto puede ser un agujero negro? ¿Cómo sí, eso es toda una aventura, digamos, sí, de agujeros negros bueno, tal vez o sea, la idea del agujero negro es más vieja que la realidad general, ¿no? Como saben, hubo esa idea de las estrellas negras de John Mitchell y Pierre-Simon de Laplace en el siglo, creo que XVIII, es muy vieja, bueno, que si se toma, digamos, un objeto, un planeta, una estrella, y se supone que es muy masiva comparado a su radio, ¿no? Tiene mucha masa, un radio muy pequeño. Entonces ahí lo que es la velocidad de escape, es la velocidad que tiene que aventar una piedra para que se escape de la atracción gravitacional, podría ser tan grande que la velocidad de escape podría ser mayor que la velocidad de luz, si es muy compacta la estrella. Entonces ya tuvieron la idea, esos genios de ese momento, que podría haber objetos hipotéticos, que hoy son esos agujeros negros, donde pasa eso. Entonces si la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz, entonces
no se puede ver la superficie, ¿no? Porque la luz no puede escapar de ahí. Entonces esa idea es no es totalmente correcta, pero no es tan mala. Explica, digamos, en primera aproximación que es un agujero negro. Hoy en día tenemos una realización mucho más correcta, digamos, del agujero negro, que es a través de las ecuaciones que tú mencionaste, las ecuaciones de Einstein, que no es m e igual a mc cuadrado, esa también es una ecuación que postula Einstein, pero esas ecuaciones que describen cómo se forma la curvatura del espacio-tiempo, digamos, a partir de la materia, es una ecuación mucho más complicada, se llaman G mu nu igual a 0 o G mu nu igual a T mu nu. Y esas ecuaciones entonces las resolvió, Karl Schwarzschild encontró la primera solución no trivial. Lo que quería hacer Karl Schwarzschild, eso está interesante también, porque ahí empecé la aventura, no es encontrar un agujero negro, porque no sabían no se imaginaban que eso existía, que tenía que ver con las estrellas negras. Lo que hizo Karl Schwarzschild es algo muy sencillo. Lo que quería hacer es calcular el campo gravitatorio asociado a una masa puntual. O sea, como el campo de Coulomb de una carga puntual. Se imaginaba, bueno, si tengo una masa puntual, así, ¿cuál es el campo gravitacional que genera eso? ¿No? Y entonces tomó las ecuaciones de Einstein, asumió que la solución debe tener la simetría esférica y que es independiente del tiempo, y la resolvió y encontró una solución exacta. Y la envió a Einstein y pocos meses después falleció. Desafortunadamente, sí. Sí, es increíble. Es increíble porque dicen que estaba en el frente cuando descubrió esa historia. Yo no me la sé, solo la he leído en repetidas ocasiones, que él estaba en el frente en la Primera Guerra Mundial, me parece, ¿no? Así es, sí. Pues desafortunadamente falleció. Sí. Pero entonces la interpretación, bueno, me voy a regresar un poco atrás a la parte de las estrellas negras. Ahí tengo yo una duda personal. En esa parte de gravitaciones todo era, bueno, en teoría newtoniana genera campo gravitacional todo cuerpo con masa, pero la luz, ¿cómo ahí trataban la luz para decir, tiene velocidad de escape, pero obviamente la velocidad de escape es una buena pregunta, sí. Bueno, ahí Newton, si se acuerdan, tenía una teoría corpuscular de la luz. O sea, se imaginaba que la luz estaba hecha de pequeñas partículas que, bueno, hoy llamamos fotones, ¿no? Y que son de masa, digamos, infinitesimal. Y entonces, con esa, digamos, interpretación tiene sentido que la gente se imaginaba, digamos, que la luz tenía que sentir la atracción, ¿no? Gravitacional, ¿sí? Sí. Bueno, y retomando entonces, la interpretación entonces de un hoyo negro, ¿cuánto tiempo tomó? ¿Con quién vino? ¿Cómo se dio cuenta que es un hoyo negro? Sí, entonces, entonces, bueno, primero Einstein estuvo muy contento porque sí se dio cuenta que sus ecuaciones, aunque se pueden escribir así como G mu nu igual a 0, en realidad lo que se esconde ahí atrás son ecuaciones muy complicadas. Son ecuaciones con derivadas parciales, no lineales, acopladas. O sea, uno le da eso a un matemático y dice, no, es demasiado complicado. Dame el problema más sencillo. ¿No? Entonces, él está muy contento de que existía una solución exacta, sin aproximaciones, aunque sea en simetría esférica, pero estuvo muy contento. Pero en ese momento, digamos, se interpretó esa solución para describir el exterior de una configuración, una estrella esférica, digamos, ¿no? Entonces está la estrella, dentro de la esfera todo es complicado, pero fuera de esa esfera hay el vacío, y ahí la métrica entonces está descrita por la métrica de Schwarzschild, si uno asume que esa estrella es esféricamente simétrica. Entonces, eso creo que fue la primera aplicación de la métrica de Schwarzschild. Por ejemplo, se puede aplicar al sistema solar. Entonces el Sol genera la métrica, o sea, el exterior del Sol está descrito por la métrica de Schwarzschild, y ahora se puede estudiar el movimiento de los planetas en la teoría de la relatividad general. Ahí salió el perihelio del Mercurio, esas cosas que fue muy importante para la confirmación de la relatividad general. Pero en ese momento, de hecho, la gente hablaba, entonces había una superficie, verían que había un radio crítico que
que hoy se conoce, bueno, y la gente hablaba, bueno, en ese radio, digamos, la métrica, como la escribían, tenía una singularidad, o sea, un 1 entre 0 o algo así, y la gente hablaba en ese momento de la singularidad de Schwarzschild. No es la singularidad que vamos a hablar más tarde, probablemente, que es nacional real, pero era una singularidad que se ve en los coeficientes de la métrica, y la gente no entendía qué pasaba ahí. Hasta hay artículos de los años 50 del mismo Wheeler y Ricci donde hablan todavía de esa singularidad de Schwarzschild. Entonces, para entender lo que pasaba ahí, hubo varias personas, digamos, involucradas, y fue como un proceso que llegó poco a poco durante años y años, pero tal vez los primeros fueron Oppenheimer y Schneider, que estudiaron el colapso de una nube de polvo esférica. Entonces ellos se dieron cuenta que si pongo una nube de polvo que inicialmente está esféricamente simétrica, hay una solución exacta también, y se dieron cuenta entonces que hay una solución y que se forma un horizonte que está justamente en ese radio crítico, y creo que eso fue el primer ingrediente importante para entender que esa singularidad en realidad describe el horizonte de un agujero negro. Luego, matemáticamente, después hubo varias contribuciones de Eddington, de Finkelstein, de otras personas, pero bueno, tal vez al final fue Kruskal, Chekeres y Kruskal lograron entender matemáticamente, reescribir la métrica en coordenadas regulares, o sea, se dieron cuenta que ese 1 entre 0 es algo que si uno usa otras coordenadas, ese 1 entre 0 desaparece y todo es regular, y ahí se puede entender entonces la estructura causal de la métrica de Schwarzschild. Entonces la estructura causal se estudia los conos de luz, como son en cada punto, y ahí se dieron cuenta que en la región, digamos, donde los conos de luz están completamente inclinados hacia el centro, entonces como nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, entonces una vez que llegan a esa región donde los conos de luz son inclinados, ya todo tiene que llegar al centro y ya no se puede salir afuera. Entonces es como entendemos un agujero negro hoy en día, digamos. Bueno, para poner un poco en contexto a los que nos ven y los que nos escuchan, tal vez mencionar esto, que lo que mencionó el profesor Olivier es que cuando uno ve, digamos, estas soluciones, que son lo que llamamos métricas, están escritas en unas coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, pueden estar escritas en cualquier tipo de coordenadas, las que les gusten, pero eso no significa que haya de verdad un problema con el espacio-tiempo. O sea, entonces, digamos, fue un proceso entender si estaban bien descritas estas coordenadas, que eran coordenadas que se llamaban de Schwarzschild, para ver qué problemas había con esa solución. Entonces se dieron cuenta que justamente en ese R igual a 2 que sobre M, me parece, no había nada, o sea, no pasaba en realidad nada, solo iba a ser en realidad un horizonte, va a representar más adelante un horizonte, y no es en realidad una singularidad del espacio-tiempo. Y claro que esta pregunta a veces suele ser como que no lo trae fresco uno en la mente las fechas, ¿no? Pero quiero preguntar más o menos en qué año se recuerda. Ya dijeron, ok, esto ya representa un agujero negro que tiene una gravedad. O sea, creo que en los años 60 ya la gente entendía bien esa. Sí. Okay, sí. Antes creo que la gente está confundida todavía. O sea, algunos tal vez lo entendían, pero otros no. Pero a partir de los años 60, grosso modo, ahí la gente ya estaba viendo más popular. Ya no había duda, digamos. Claro, sí, claro. Sí. Entonces tomó, digamos, casi 50 años para entender esa teoría, y eso es porque los físicos en ese momento no sabían bien la geometría diferencial, no manejaban bien las matemáticas. Hoy en día uno aprende geometría diferencial y dice, no, claro, sí está. Pero bueno, también es un esfuerzo, ¿no? Es estudiar geometría diferencial. Sí, bueno, claro, también después en 1963 llegó otra solución, ¿no? Porque al principio se estaba manejando solo de Schwarzschild, pero no es la única solución, hay más soluciones que describen agujeros negros. El que estamos describiendo ahora es digamos, la solución más sencilla, simetría esférica, estático, independiente del tiempo, y después llega otro que le mete carga, después rota. Eso es lo más... Eso es lo que estaba justo leyendo, ¿no? Si la gente que nos está viendo puede ver mi cara, que yo, especialista en estos temas, no tengo nada.
No me gusta, veo lo básico, ¿no? Porque se necesita para mi carrera, pero claro, nunca me metí a estas cosas y he leído justamente esto, ¿no? O sea, que hay varios tipos de agujeros negros, ¿no? Por ahí. ¿Cuáles son los principales? Me imagino que mucha gente se ha metido a estudiar esto, pero ¿cuáles? Sí, así es. Entonces, digamos, poco después de la solución de Schwarzschild, no me acuerdo en qué año fue exactamente, pero se descubrió la solución de Reisner-Nordström, que es una generalización de la métrica de Schwarzschild que tiene carga. Entonces es un agujero negro cargado, con una carga neta. Entonces esa solución, creo que los astrofísicos obviamente no le paran bola porque dicen, si hay una carga neta, digamos, del medio interestelar, luego se neutraliza, entonces pues, no se puede formar nunca, o si se forma la carga debe ser muy, muy pequeña, entonces no tiene tanto interés astrofísico. Pero la solución que es mucho más interesante, que tiene luego una fenología mucho más rica, es lo que encontró Kerr, que fue un matemático de Nueva Zelanda, en 63, como mencionaste, encontró una solución, una generalización de la métrica de Schwarzschild con rotación. Entonces, matemáticamente eso fue mucho más difícil de encontrar porque ya como nada más se tiene aximetría, ya no son ecuaciones diferenciales ordinarias, sino ya parciales y son no lineales, no se le tomó mucho tiempo, pero hubo un milagro y encontró una solución exacta nuevamente. Y bueno, como anécdota, bueno, es lo que escuché, digamos, de Tucholsky, Saul Tucholsky, que es un profesor destacado en Cornell de realidad numérica. Él contó que estuvo en uno de esos meetings del Texas Symposium, que son congresos muy, muy conocidos, ¿no? de astrofísica relativista, y que ahí Kerr presentó su solución matemática, dijo, bueno, elijo esa tetrada y luego hay una congruencia de geodésicas nulas sin cizalladura y uno resuelve esa ecuación y los astrofísicos no escucharon nada, dice, ¿qué es esta? Y habían descubierto la solución probablemente más relevante de astrofísica, ¿no? que es la solución de Kerr. Y fue Penrose aparentemente que se dio cuenta que eso describe un agujero negro con rotación y que luego se empezaron a estudiarla. También el mismo Tucholsky con Press y Bardeen también empezaron a estudiarla, y Carter estudiar las geodésicas y todo eso. Entonces eso es la solución, digamos, que si uno desprecia la materia, busca una solución que es de equilibrio, que ya no depende del tiempo y que es un agujero negro aislado. Entonces se puede mostrar que es la única solución de agujero negro en la realidad general. Eso se llama el teorema de no pelo. Entonces, si uno asume que aún sea un poco de materia, pero la influencia de la materia, digamos, el campo gravitatorio está dominado por el agujero negro, entonces eso probablemente eso es los universos que vemos ahora en el universo. Esos agujeros negros son agujeros negros de Kerr, si la realidad general es correcta, ¿sí? Ahora bien, si hay teorías modificadas de la relatividad, uno puede generalizar la realidad general a dimensiones 11 o 27, como se hace en la teoría de cuerdas, y ahí hay un zoológico de soluciones. Pero bueno, si uno se queda en 4 dimensiones o 3 más 1 dimensiones, digamos, entonces hay esos teoremas de no pelo que dicen eso así. Entonces, digamos, solamente para retomar, entonces los más populares podemos decir es el agujero negro de Schwarzschild, el que es estático, ¿sí? Y luego sigue el segundo, es el de con carga, que mencioné, de Reisner-Nordström, sí, con carga, y el de que está rotando, el de Kerr. De Kerr, sí. Esos son los, sí. Entonces el de Kerr, hay uno de Kerr-Newman también, que es Kerr más carga, es el más general, ¿no? Okay, entonces el de Kerr-Newman, si pone la carga a 0 recupera Kerr, si pone la rotación a 0 recupera el Schwarzschild. Sí. Entonces, y el de Kerr es muy interesante. Realmente el brinco de Schwarzschild a Kerr fue muy importante para la fenomenología de los agujeros negros. Eso lo aprendí hace pocos años nada más. Pero sí, o sea, el paso de tener la rotación es algo muy padre. ¿No? Sí, que yo me imagino que es algo como
como muy imaginativo, ¿no? O sea, digo, porque uno ve que cuando estudia astrofísica ¿no? Se ve que todo colapsa, momento angular, se conserva, todo está girando, ¿no? Que por más que se colapse una nube molecular para formar estrellas, sigue todo girando, todo gira, ¿no? Yo esperaría, que si usted me dice, ¿qué esperaría de esto? Pues si colapsa, el momento angular medio se conserva o algo así por ahí, y que va a seguir girando. Sí. Pero... Sí, de eso yo creo que no había duda, pero las ecuaciones eran tan complicadas con rotación que tomó tiempo encontrar esa solución, pero efectivamente es muy natural tener la rotación ahí. Sí, es importante porque entran un poquito más técnico, entran cosas que no se conocían para el caso que no rotaba, entra algo que se llama la ergorregión o las ergausferas, y ahora la singularidad es un anillo, etcétera. Entonces ahora es distinto, pues, algo que tal vez uno no tendría intuitivamente y tiene ahora... Existen estas regiones que si tú puedes entrar, puedes salir, o sea, puedes entrar a esta ergoesfera y puedes salir, pero la singularidad es un anillo, entonces es algo muy distinto. Sí. Entonces, sí. De hecho, hasta el día de hoy, el interior de un agujero negro con rotación no se entiende todavía. Pasan cosas muy raras, como Félix sabe muy bien, que le estudió en su maestría, pero hasta hoy no se entiende. Bueno, se entiende tal vez qué pasa con la solución exacta, ¿no? Pero si le avienta un poco de polvo o de materia en el agujero negro, que ese es cuando llega en el interior va a cambiar un poco la estructura, y qué pasa ahí es un tema activo todavía de investigación. Okay. Sí. También quería hacer esta pregunta, no sé si ya no me pasé yo de fecha en la cronología que llevamos, pero hubo un poquito, ahorita que mencionaba Penrose, me saltó la mente que también hubo un problema, ¿no? De eso del colapso, ¿no? Que probablemente como que el colapso tenía que ser algo específico, o se creía así, ¿no? Para que pudiese formarse un agujero negro, ¿no? ¿De qué va esto? Sí. Entonces Penrose es uno de los resultados importantes, que tienen un montón, ¿no? de resultados importantes, pero uno de los importantes por el cual recibió el premio Nobel también es demostrar que la formación de la singularidad en el centro del agujero negro es algo genérico, digamos. Entonces, una de las cosas me mencioné antes, que la solución de Schwarzschild tenía dos singularidades. Una que es ese 1 entre 0, que en realidad no es una singularidad genuina porque con la transformación de coordenadas se desaparece, es el horizonte. Pero en el centro hay una singularidad donde la curvatura, las fuerzas de mareas más precisamente se vuelven infinitamente fuertes. Entonces, bueno, es un poco chistoso porque no es que le estira en una dirección y le comprime en otra. Entonces, el efecto de espagueti que habla. Entonces, si caen en un agujero negro, le va a ir mal. No se van a estirar nada más en todas sus direcciones o comprimido, pero van a estar estirados, sí. Pero después muchos investigadores en ese momento pensaron, bueno, pero eso es un artefacto de la simetría esférica, porque si uno impone la simetría esférica, pues todas las partículas tienen nada más una dirección hacia cual caer, que es el centro, ¿no? Entonces todos caen ahí, y entonces, bueno, no es una sorpresa que fue una singularidad. Y pensaban que si en realidad el colapso no es exactamente esférico, pero hay un poco de rotación o un poco, bueno, de inhomogeneidades, entonces las partículas no iban a llegar exactamente al centro y la configuración se iba tal vez a expandir otra vez. Y para ciertos modelos de materia, por ejemplo, de un gas cinético en newtoniano, se sabe que eso efectivamente pasa. O sea, si le pone si todas las partículas no son exactas, tienen un poquito de momento angular, digamos, se empieza a colapsar, pero luego se expande otra vez. Entonces, mucha gente pensaba que es un artefacto de la simetría esférica. Y había un grupo ruso, sobre todo, que decía que sí, que había hecho incluso unos cálculos que mostraba que sí, si ahí se perturba un poco la solución, ya no se forma la singularidad. Pero luego Penrose usó métodos, también le gustaban las matemáticas, pero era más hábil que yo con ellos. Entonces, y sobre todo, digamos, es alguien muy innovativo, y usó métodos topológicos de matemáticas que casi ningún físico conocía en ese momento, y logró mostrar entonces con nuevos argumentos que esa formación de la singularidad es algo genérico, que no importa tanto si hay simetría esférica. De hecho, no importa si es simetría esférica o no, sino depende de otras propiedades que son mucho más genéricas.
Y esos son los famosos teoremas de singularidad. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Sí. No me acuerdo. Sí, era justamente eso, que De decir que si era el colapso, que si el colapso gravitacional esférico iba a dar singularidad o si no. Sí, sí, entonces desde ese trabajo, digamos, se sabe. Bueno, también hay un bemol ahí que o sea, la definición de la singularidad que usó Penrose no es una definición tan fuerte como uno quisiera. Se tiene más bien que ver con que existen, digamos, observadores y lo que pudo mostrar que tienen un tiempo de vida finito. O sea, llegan ahí, de repente en tiempo finito ya no desaparecen, ¿no? Pero no se sabe si hay realmente una singularidad, desaparecen porque hay una singularidad. Entonces ahí todavía hay una pregunta abierta, pero el resultado fue muy importante porque mostró que sí, que es un efecto genérico de colapso. O sea, apenas hay un colapso, más precisamente se forma una superficie atrapada. Ahí pudo mostrar que siempre se debe formar una singularidad. Entonces, y eso fue muy importante entonces, para entender la estructura de esos agujeros negros. Bueno, entonces vamos en la parte teórica, entonces se va entendiendo un poco qué son agujeros negros y después entran otras áreas o otros temas con esta gente importante como es Penrose, la masa irreducible, y luego llega Hawking también, empieza a entrar Hawking en escena que demuestra que el horizonte de eventos primero es una esfera, bueno, como lo conocemos, una esfera normal y que nunca decrece bajo cualquier proceso y va en dirección justamente a entrar a la parte de las leyes las 4 leyes de mecánica de negros, un poco la termodinámica. Sí. Entonces, en ese sentido, si nos pudiera ilustrar un poco, profesor Olivier, de esta parte, cómo hacemos la transición, digamos, de la parte dinámica o de la evolución ahora a la parte termodinámica de considerar un hoyo negro. Ok, muy interesante, sí. Entonces antes mencioné que el hecho de tener rotación da una fenomenología mucho más rica y eso tiene que ver precisamente con lo que preguntas. O sea, bueno, desde un punto astrofísico estoy de acuerdo que es algo muy natural tener rotación, pero el hecho de tener esa solución y una solución exacta que en ese momento no había supercomputadora, entonces realmente se podía estudiar así de a mano qué pasaba. Y bueno, ahí hay varios héroes en la termodinámica de los agujeros negros, o sea, bueno, Bekenstein, Hawking, pero hay uno que en mi punto de vista no se resalta lo suficiente, que es Christodoulou. Que Christodoulou fue un investigador griego que creo que a los 20 años lo descubrió Wheeler y lo llevó a Princeton. Y le empezó a estudiar la licenciatura y dijo, no, tú hagas directamente el doctorado. Sí, o sea, estamos hablando de brincar la maestría, ¿no? Pero él se brincó y creo que hizo el doctorado en una edad muy joven y bueno, claramente era alguien brillante que trabajó con Ruffini también que también estaba en Princeton en ese momento, yo creo. Y bueno, lo que hizo Christodoulou es algo sencillo, una idea sencilla, pero muy, muy bonita. O sea, él pensó que qué pasa si le aviento una piedra al agujero negro con rotación, ¿no? ¿Cómo cambia su masa y su momento angular? Y eso lo puede hacer gracias también a un trabajo de Carter, que Carter demostró que el movimiento geodésico que describe las trayectorias de las partículas en caída libre se puede resolver también analíticamente en la métrica de Kerr. Y entonces usó ese parte de ese trabajo. Y bueno, había varias preguntas interesantes, pero ahí lo que encontró entonces... porque tengo que decir otra cosa, voy a hacer una paréntesis, porque la métrica de Kerr depende de dos parámetros, la masa y el momento angular. Pero el momento angular no puede ser muy grande, porque si el momento angular es demasiado grande, o sea, una cuota que depende de la masa, si ese momento angular es más grande, si rota demasiado grande, deja de ser un agujero negro y es lo que se llama una singularidad desnuda. Entonces el horizonte desaparece y se vuelve ahí la singularidad visible para la gente. Y eso es algo muy malo que esperamos que nunca ocurra. Bueno, será interesante, pero bueno. Uno queda muy, muy, muy lejos. Sí, tal vez, sí.
Pero entonces, algo que se puede preguntar, entonces, si toma ahora un agujero negro que está rotando muy rápido justo un poquito debajo de ese momento angular crítico, que sea todavía un agujero negro, pero si el momento angular crece un poquito, entonces ya se vuelve una ciudad desnuda. Y entonces el cálculo que se puede hacer es, bueno, se puede preguntar si aviento ahora una piedra con cierto momento, con mucho momento angular y poquita masa, entonces tal vez podría aumentar el momento angular del agujero negro y se vuelve una ciudad desnuda. Pero hizo los cálculos Christodoulou y se resulta que no, o sea que no es posible hacerlo, ¿sí? Lo interrumpo un poquito, es como ¿sí? Destruir. Exacto. Destruir, o sea, puedes destruir, esa es la pregunta. ¿Puedo destruir un agujero negro? ¿Lo puedo destruir? ¿Cómo lo destruyo? Exacto, eso es lo que trató de imaginarse, pero los cálculos mostraron que no se podía. Pero luego encontró también otras cosas que encontró que también lo que se podía hacer, se puede aventar la piedra de tal manera que se frene el agujero negro. O sea, su momento angular decrece. Y bueno, la masa siempre va a aumentar un poco, ¿no? Pero si uno piensa en términos de la energía que tiene ese agujero negro, entonces lo puede reducir la energía, pero solamente hasta cierto punto. Y eso está relacionado con la masa irreducible que mencionaste. Entonces, uno de alguna forma puede sacar la energía de rotación del agujero negro hasta que el agujero negro deje de estar rotando. Y ahí ya termina el proceso, ¿sí? Y luego se dio cuenta que había procesos, digamos, que eran reversibles y irreversibles. Y en su artículo, de hecho, lo escribe. Y creo que eso fue algo muy importante para la termodinámica en los agujeros negros. Entonces, bueno, después se dieron cuenta que sí, que se puede identificar el área del agujero negro con la entropía. Y la temperatura se puede identificar con otra cantidad que se llama la surface gravity. La gravedad superficial, sí. Sí, y bueno, la energía sería la masa del agujero negro, y se dieron cuenta que satisfacen leyes que formalmente se ven como las leyes de la termodinámica. Entonces, si uno toma esas tres cantidades y entonces y mira las ecuaciones, cómo pueden cambiar, si le aviento una piedra, entonces satisfacen exactamente los cambios, satisfacen las mismas relaciones que la primera ley de la termodinámica. Entonces, hasta... Sí. ¿De dónde sale eso? ¿No? Sí, porque digo, vamos contando, para la gente que nos está escuchando, vamos contando sobre algo como que no se entendía, no se entiende, y luego encuentras como cosas familiares, ¿no? Ahora que las leyes de terminar. Sí. Un poco entre comillas, ¿no? Sí, matemáticamente hacían analogía parecida y se podían leer de manera análoga, digamos, pero no era en ese momento un hoyo negro no era un sistema termodinámico, porque un hoyo negro no emite nada, puede comer. Bueno, después hablamos de las tasas de acreción, pero un hoyo negro podía comer todo, pero no puede emitir nada, entonces no era un sistema termodinámico. Entonces hasta ese digamos 1973, que hay gente involucrada, no se podía hablar de un hoyo negro como un sistema termodinámico, solo se hacía una analogía porque satisfacía y parecía que cumplía ciertas leyes matemáticas y ciertas analogías. Sí, entonces retomando un poco, en el 73 sabíamos que los hoyos negros no eran un sistema termodinámico, sino solo cumplían leyes análogas a un sistema termodinámico. Pero un par de años después llega Hawking y introduce ideas de mecánica cuántica y muestra que en realidad emite. Entonces, nada más solo para cerrar y ya después pasar más a lo que hace el profesor Olivier, que nos platique también un poquito de esta parte, solo como ya finalmente decimos que un hoyo negro no es eterno, o sea, puede durar muchísimo tiempo, pero no es eterno, o sea, se evapora, digámoslo de alguna manera. Entonces, profesor Olivier. Sí, así es. Entonces, bueno, sí, aquí como mencionas hay otro héroe, obviamente, que es Stephen Hawking. Y bueno, Stephen Hawking también hizo varias cosas. Tuvo un poco de mala suerte de no ganar el premio Nobel, tal vez, pero bueno, ahorita les voy a contar por qué. Pero o sea, él bueno, también junto con Penrose también establecieron varios teoremas de singularidad muy importantes. Luego lo que mostró
Stephen Hawking es que en un proceso dinámico el área del horizonte de un agujero negro solamente puede crecer, no puede decrecer. Entonces eso es la segunda ley de la termodinámica en esa analogía que hablamos. Pero efectivamente, como mencionó Félix, hasta ahí eran, digamos, parecía un accidente. Dice, bueno, esas leyes satisfacen las mismas leyes de la termodinámica, pero no sabemos por qué, no sabemos si es realmente un sistema termodinámico. Y entonces surgió la necesidad de explicar eso con métodos estadísticos, digamos, con física estadística, ¿no? Pero ahí Hawking hizo algo genial, es de analizar, digamos, el proceso de un campo cuántico en el agujero negro y se dio cuenta entonces que efectivamente hay algo que se llama, como en la teoría de campos cuánticos, como la fluctuación del vacío, que constantemente se crean pares de partículas y antipartículas, pero que luego se recombinan y se aniquilan otra vez entre ellas. Pero la imagen, digamos, así, tal vez no totalmente correcta, no soy experto en eso, pero es que si eso pasa cerca del horizonte, entonces puede haber una partícula que cae en el horizonte y el otro par entonces se encuentra solito y ya no se pueden unir otra vez. Entonces la partícula ahora ya no es una partícula virtual, se vuelve una partícula real y puede entonces radiar. Entonces, por eso los cálculos de Hawking indicaron entonces que hay una especie de radiación que sale al agujero negro y provoca que ese agujero negro se va evaporando poco a poco. ¿Cuál fue la mala suerte de Hawking? Es que esa evaporación es inversamente proporcional al tamaño del agujero negro. Entonces, lo más grande del agujero negro, lo más pequeña es esa evaporación. Sí. Entonces, un agujero negro del tamaño del Sol, o la masa del Sol, digamos, es tan pequeña que no se puede observar nunca, ¿no? Entonces, por eso luego empezó a trabajar en los mini agujeros negros. Dijo, bueno, tal vez en un universo temprano se forman agujeros negros muy, muy chiquitos y ellos, pues para ellos sí, esa radiación es más importante y trató de encontrarla. Pero bueno, no, hasta hoy en día no se encontró, entonces por eso si se hubiera encontrado, digamos, seguramente hubiera ganado el premio Nobel, ¿no? Pero tuvo la mala suerte que esa radiación es despreciable para sistemas astrofísicos. Ok, entonces, ahorita que menciona esto, bueno, que está saliendo material, ¿no? Para cerrar, que están emitiendo partículas. Porque hay otras soluciones que estaba viendo, o sea, porque en su momento los agujeros negros también fueron así como muy enigmáticos, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre, ya hay pruebas de esto, de que existen observaciones del agujero negro. Pero también creo que he escuchado que hay soluciones de agujeros blancos, ¿no? Que sale material. Ahorita que, digamos, estamos como, siento que a lo mejor esto no puede pasar en la vida, en la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? De los agujeros blancos. Bueno, existen como soluciones matemáticas sin dudas, porque ahí las tenemos, ¿no? Pero creo que el problema es que muy probablemente son inestables. De hecho, siempre me preguntas eso, siempre tengo en mi mente, tengo que hacer el cálculo y mirar eso para contestarle con más firmeza, pero no hay un proceso, digamos, de conocido donde se forme un agujero blanco. ¿Sí? Entonces, sí existen, pero es un poco, bueno, como tener una solución donde no lo voy a hacer, pero ese vaso se cae, se rompe. Eso lo observamos, pero nunca observamos el proceso contrario, ¿no? Que hay inverso. Entonces, son soluciones muy improbables, si quieres, en el espacio fase de todas las soluciones. Entonces, es lo que ocurre con esos agujeros blancos. Pero sí existen en principio, pero no se sabe cómo formarlos. Sí. Bueno, y entonces vamos un poco otra vez recapitulando la parte teórica, pero nos acercamos, ya vamos a los 70 más o menos, ya suena Penrose, ya suena Hawking, ya suena mucha gente en Duro. Estamos todavía en la parte teórica, pero entonces de ahí de esa parte de los agujeros negros que siguió y luego más bien entramos ahora también un poco a la parte que ahora ya hay evidencia de que existen, o sea, no fueron solo soluciones matemáticas de una teoría postulada al principio, sino existen realmente. Entonces, primero, entonces, una vez que se asume eso, ¿qué siguió con agujeros negros? De la parte teórica, digamos, ¿cuál tomó el rumbo? Porque parece ser que
se entendió muy bien, de 50 a los 80 se entendió prácticamente muy bien a los hoyos negros, su estructura, se entendió esta parte, la termodinámica que abrió, digamos, el campo para hacer gravedad con cuántica, un poco esa conexión también. ¿Y qué siguió entonces para la parte de hoyos negros, estrellas y la parte astrofísica? Sí, entonces efectivamente durante mucho tiempo, bueno, cuando yo hice el doctorado todavía los agujeros negros se vendían un poco como un laboratorio teórico, porque ahí es, digamos, un lugar donde se encuentran la relatividad general, la mecánica cuántica y la física estadística. Entonces para los teóricos eso es fantástico, ¿no? Es como un juguete fantástico, sí. Pero efectivamente, hoy en día estamos en una situación genial, porque en los últimos 5 años, 6 años, hubo primero la detección de las ondas gravitacionales, la detección directa de las ondas gravitacionales a través de LIGO, Virgo, etc., que detectaron un sistema binario de agujeros negros que fusionaron, emitieron ondas. Y luego está lo del Event Horizon Telescope, ¿no? que Laurent creo que ya les platicó sobre eso, ¿no? En otra sesión. Entonces hoy en día ya tenemos esas dos observaciones totalmente diferentes, ¿no? Una es el espectro de ondas gravitacionales, que es un nuevo espectro, digamos, que antes no se observaba, y el otro que está en electromagnetismo, pero con una resolución ya tan impresionante que ya se pueden observar esas estructuras a la escala del horizonte del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, o de M87. Entonces, hay esas dos observaciones, esos dos canales nuevos de observación en pocos años realmente, entonces realmente es un boom observacional. Yo me acuerdo muy bien de Jorge Pulin, que fue mi asesor en Pensilvania y luego en Louisiana State University, que trabaja en gravedad cuántica, que es el esposo también de Gabriela González, que trabaja en LIGO. Y me acuerdo que lo invitamos en 2015, por los 100 años de la ecuación de Einstein, justamente, a dar una plática aquí. Y era como en, creo que noviembre, o tal vez octubre, noviembre, no sé. Y él me platicaba, no, esas las ondas gravitacionales ya está, ya no me podía decir oficialmente, pero como ya sabía que la había detectado, no me lo podía decir. Altamente secreto. Pero ya me decía cosas como, no, ahora la gente de la física de partículas va a empezar a trabajar en astrofísica, en relatividad general, y va a haber un cambio. Y yo dije, ¿cómo sabe todo eso? ¿No? Y luego en febrero de 2016, pues anunciaron, ¿no? la primera detección, ¿sí? Entonces eso fue realmente un boom muy impresionante, tanto las ondas gravitacionales como la primera imagen, ¿no? del agujero negro súper masivo realmente en M87. Entonces ahora tenemos realmente fuentes para observar la relatividad general, digamos, en un régimen donde el campo realmente es fuerte, ¿no? O sea, realmente muy fuerte, y en el caso de las ondas gravitacionales también dinámico, ¿no? Porque es un sistema binario, un sistema muy dinámico, entonces algo impresionante, un sistema impresionante. Desde el punto teórico estamos platicando un poco sobre esto. Desde el punto teórico, ¿qué trae de nuevo esas observaciones? Que, bueno, por sí mismas son impresionantes en el sentido de que estamos observando agujeros negros. ¿Esto qué da pie y qué da pie a estas observaciones en el punto teórico? Bueno, yo creo que lo primero fue una de las, digamos, fue una de las confirmaciones importantes de la relatividad general, porque, bueno, se sabía que debían existir las ondas gravitacionales, había evidencia indirecta ya, pero ahora hay evidencia directa primero de las ondas gravitacionales, se pueden medir realmente. Pero además de eso, todos los cálculos que se hacían de sistemas binarios de agujeros negros que colisionan, entonces ahora se pueden confirmar a través de las ondas gravitacionales. O sea, por ejemplo, si usted da inicialmente un agujero negro de 3 masas solares y otro de una masa solar, el uno tiene el spin así, el otro el spin así, se fusionan, entonces la teoría predice el agujero negro final va a tener esa masa, ese momento angular, y se va a irradiar tanta energía. Todo eso se ha podido confirmar ahora, entonces algo impresionante, realmente es una confirmación que la relatividad general funciona
no solamente para el periodo de Mercurio, que son efectos muy pequeños, correcciones muy pequeñas de la teoría de Newton, pero ahí realmente es un sistema muy dinámico y donde el campo gravitacional es muy, muy fuerte al mismo tiempo. Entonces eso creo que para los teóricos fue algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces eso indica que la realidad general debe ser, o sea, puede tener desviaciones tal vez, pero tienen que ser pequeñas, ¿no? Bueno, eso también da mucho paso porque existen teorías alternativas de relatividad general que van en el lado de la parte cosmológica, ¿no? Que ahí hay teorías alternativas, modificadas, etcétera. Entonces esto solo está dando pie o está dando paso a que realmente relatividad general es como difícil o la teoría nueva que va a sustituir relatividad general tiene que recuperar relatividad general en algún sentido, ¿no? Sí. Entonces en un sentido es como está como descartando teorías, ayuda a descartar algunas y a reafirmar otras. Sí, pero primero hay una que funciona, ¿no? Eso es genial. Sí, claro. O sea, hay una que funciona, y entonces es la, porque podría ser que no funcionaba y entonces hay que buscar ahí, ¿no? Todo. Pero hay una que funciona, es lo genial, ¿no? Yo diría. Y bueno, después viene eso que dice Félix, que efectivamente hay motivaciones cosmológicas de observación de materia oscura, energía oscura, todo eso que hay ciertas motivaciones, digamos, para modificar la gravedad o decir que en algún régimen tal vez la realidad general ya no es correcta. Pero bueno, lo que sabemos es que esas desviaciones, o sea, tal vez no descarta todas las teorías, pero hay algunas cosas que ya sabemos, por ejemplo, que las ondas gravitacionales se propagan con la velocidad de la luz, con una precisión relativa al 10 a la menos 15. Eso se sabe, eso se sabe hoy, ¿no? Entonces, si hay una teoría que predice que no, que es la velocidad de la luz por 0.999, no, tache. ¿Sí? Entonces, sí, ahí pone ciertas cuotas, sí. Muy bien. Oye, Félix, ¿qué te parece si aprovechamos para hablar un poco del trabajo que está haciendo? Claro, sí, entonces... Bueno, el profesor ha recorrido mucho aspecto de relatividad general, de soluciones formales, entró un tiempo cuando estuvo, me parece, de postdoc, estuvo en la parte numérica, entonces él conoce muy bien un formalismo que se llama 3+1 o ADM, en honor a tres físicos reconocidos. Entonces él también entra en la parte de relatividad numérica, él la conoce, sabe bien, estuvo con la gente que inició esta parte de relatividad numérica, como él menciona, Teutkowski, gente de Cornell, que trabajó mucho en este formalismo también. Pero últimamente se ha dedicado mucho a algo que se llama teoría cinética relativista. Entonces, que nos platique, ¿no? Sí, de qué va esta teoría y... Sí, bueno, eso también es algo que cuando yo estudiaba, me acuerdo que aprendía física y estadística y bueno, eso está padre, ¿no? O sea, uno tiene parte de las leyes de la microfísica y hay unas recetas muy simples y uno explica sistemas termodinámicos y luego viene también para sistemas fuera de equilibrio, si uno tiene gas diluidos, está la teoría cinética de los gases donde uno parte de la función de distribución y todo es muy, muy claro, así, uno puede explicar luego el límite hidrodinámico y todo eso. Entonces me acuerdo que en ese momento ya me gustaba la teoría cinética. Pero luego fue el asesor de Félix, Tomás Zañas, que un día viene a mi oficina y dice, oye, ¿por qué no empezamos a estudiar teoría cinética? Y yo dije, bueno, no sabía nada sobre eso, ¿no? Empezamos a leer los papers y decía, no, sí, pero luego nos dimos cuenta que no entendíamos nada, entonces lo empezamos de cero. Dice, no, bueno, vamos a ver primero cuál es el espacio-fase relativista, porque bueno, hay que formularlo ahora al nivel relativista con la herramienta de la geometría diferencial para no cometer los mismos errores, el 1 entre 0, ¿no? Y confundirse, ¿no? Entonces empezamos a estudiarlo de forma sistemática con Tomás. Y bueno, luego nos empezó a gustar, vimos que hay mucha matemática bonita detrás de eso. Publicamos un artículo que primero el árbitro dijo, no hay nada nuevo aquí. Y nosotros, no, sí, fíjate eso. Pero bueno, así suele pasar, sí. Pero luego nos dimos cuenta también de algo muy interesante, es que en la aproximación del elefante redondo, que es lo que hacemos los teóricos, ¿no? Empezamos con un sistema muy
idealizado la vaca redonda, no sé cómo se llama. Sí, la vaca esférica. Que aproxima la vaca por una esfera, ¿no? Entonces, si uno asume, digamos, que el gas no tiene colisiones o que es muy diluido, que no tiene colisiones, entonces cada partícula del gas individual sigue una geodésica, entonces es una partícula en caída libre. Pero como la geometría es curva, pues igual eso puede ser interesante. Entonces realmente para entender las propiedades dinámicas del gas, lo que hay que estudiar es el flujo geodésico y si lo quiere hacer un agujero negro de Kerr, por ejemplo, es el flujo geodésico de la métrica de Kerr. Pero como conté antes, Carter pues había resuelto ese problema ya en los años 60. Entonces nos agarramos de esa idea y dijimos, nos dimos cuenta, bueno, si con eso, entonces ya podemos entender analíticamente cómo se comporta un gas alrededor de un agujero negro con rotación, como el que está en el centro de M87 o de Sagitarios A, ¿no? Entonces dije, eso está interesante, ¿no? Y bueno, digamos, estamos todavía en la esfera, o sea, no en la vaca, porque no tomamos en cuenta el campo magnético, por ejemplo, que es súper importante, pero vimos que incluso en esa aproximación esférica hay cosas muy interesantes, fenómenos muy interesantes que pueden aparecer. Entonces nos divertimos con eso esos días, sí. Sí, justamente para entender esto que, como dice bien el profesor Olivier, para entender como estos discos de acreción que existen, que ya vimos en la fotografía que existen, en esta no fotografía, en esta imagen de la sombra del hoyo negro, más precisamente. Entonces, existe este disco de acreción y tal vez entender su dinámica y entender esto a través del método de teoría cinética, ¿no? Sí, que son muy estudiados tal vez de alguna forma tratando de ser modelados, ¿no? En los que estudian los ajenes, ¿no? Los núcleos activos en los centros de las galaxias, sí. que se encuentran ahí. Ahorita se encuentra haciendo investigación sobre esa teoría cinética de gases, o hay otro proyecto que tenga al mismo tiempo. Sí, entonces uno es la teoría cinética de gases alrededor de agujeros negros específicamente, y bueno, luego me meto en demasiadas cosas y no termino nada, pero sí, tenemos algo también que estamos estudiando ahora, son estrellas de bosones. Ok, ¿y eso qué están estudiando? Sí, entonces... creo que es una pregunta. Bueno, sí, sería tal vez que es interesante de las estrellas de bosones, que las hace interesantes para, digamos, dedicarle un tiempo a estudiar estrellas de bosones, o hay una conexión con cosmología, van en ese sentido. Sí, entonces déjame tratar de explicar un poco. Entonces las estrellas de bosones, digamos, son estrellas, pero en vez de estar hecho de un fluido, están hechos de un campo fundamental, y el campo fundamental más sencillo que se conoce es el campo escalar. ¿Sí? Entonces uno toma un campo escalar autogravitante en la realidad general y uno pone otra vez, como lo hizo Schwarzschild, simetría esférica, que es independiente del tiempo, etc. Bueno, ahí hay un poco de sutilezas cómo hacerlo, pero bueno, si lo hace bien al final, entonces salen unas ecuaciones que ya no puede resolver analíticamente, pero numéricamente por lo menos se puede resolver muy bien, y se encuentra que hay soluciones que describen configuraciones, digamos, o sea, no tienen una superficie clara como en las estrellas, son más bien el campo, digamos, decae exponencialmente hacia el infinito, pero tienen masa finita, tiene se puede asociar un radio característico, etc. Entonces, incluso había gente, digamos, que lo proponía como, te decía, no, esos de agujeros negros está muy raro, en realidad son estrellas de bosones. Se puede hacer, pero bueno, gracias a esas observaciones del Event Horizon Telescope ya estamos casi seguros de ese anillo que se ve, esa indicación muy muy fuerte que hay en horizonte, que son objetos con horizontes, es muy difícil explicarlo con una estrella de bosón probablemente, sí. Pero hoy en día la que gana un poco que se vuelve popular, digamos, es un modelo de materia oscura. Entonces, la materia oscura podría ser descrita a través de un campo escalar, de ser un campo escalar ultra ligero porque tiene una masa muy muy pequeña, y entonces los halos de materia oscura a lo mejor podrían ser descritos en primera aproximación a través de esas estrellas de bosones.
Y es lo que quería comentar. Bueno, eso ya, esos candidatos como que han sido desde hasta los mismos agujeros negros, ¿no? Los pequeños han sido hasta candidatas para hacer la componente de materia oscura en un tiempo pasado, ¿no? Nomás que ya se han hecho estudios como de que acá más en la astrofísica, de que sumándole la masa aún así como que no, ¿no? Yeah. Sí. Sí, está interesante. Y bueno, ¿y qué más se encuentra haciendo ahorita? ¿Tiene proyectos a futuro sobre esto? ¿O ahorita se ha concentrado nada más en el estudio de estrés de bosones y la parte de teoría cinética de gas? Sí, digamos, ambos proyectos hay mucho que entender todavía y capaz que me voy a morir antes de entender todo lo que quisiera, ¿no? Muy probablemente pero esas son como mis dos direcciones principales por el momento que estoy empujando. Sí, entonces las estrellas de bosones, por ejemplo, acabamos de dar cuenta que en realidad el espacio de soluciones es mucho más amplio que pensábamos. Incluso, o sea, si uno pone simetría esférica y que sea estático, pues no es como en el vacío donde nada más hay la solución de Schwarzschild y ya hay un parámetro y ya está, que es la masa y ya está. Sino ahí, incluso en simetría esférica, hay toda una torre de soluciones y hay más soluciones, parece una caja de Pandora que uno abre y nunca termina. Entonces, y bueno, ahora hay tantas soluciones, entonces, ¿cuál escoge la naturaleza? Entonces, estamos estudiando la estabilidad de esas soluciones. Pensamos que de esa caja de Pandora que hemos abierto, tal vez todos eran inestables, pero parece que no, que por lo menos tal vez son instables, pero no tan inestables, por lo menos no se ve. Entonces eso hay que estudiar. En la teoría cinética de los gases, pues ahí hay mucho que entender, añadir el campo electromagnético, tal vez la autogravedad, también analizar qué pasa ahí, ver el efecto de las colisiones. Entonces hay mucho que entender todavía. Sí. Interesante. Sí. Bueno, mientras no nos pase lo de Schwarzschild, ¿no? Que igual el que creo que publicó, ¿no? Él publicó y murió, pero no vio como que el fruto de sus resultados. Sí. Bueno, pues no sé si tengas alguna otra pregunta, Félix, o para que nos vuelva a pasar la batería y pues hacer las recopreguntas con las que solemos cerrar el podcast. Pero no, antes de pasar esto, no sé si tengas otra preguntita o algo. No, nada, al contrario. Pues de nuevo, no sé si el profesor Olivier quiere hacer un anuncio o un comercial del instituto o algo que tengan en... Sí. Bueno, si les interesa el tema, entonces ya saben, la Universidad Michoacana pues tiene la licenciatura de estudios físico-matemáticos. Entonces lo que hay que estudiar primero, de aplicarse mucho, y luego tenemos la maestría en ciencias en el área de física, que son 2 años más, donde uno tiene todos los cursos básicos de física, y luego hay la posibilidad de hacer una tesis de maestría, un proyecto de doctorado. Entonces, si les interesa, bienvenidos. Sí, claro. Y si estamos platicando también que tiene un review sobre teoría cinética de gases, ¿verdad? Que ya probablemente hay poca, el público es muy reducido en esta área que se dedica a esto, pero si alguien nos está viendo y le interesa, por aquí en el video abajo vamos a poner el link de ese review para que... Muchas gracias, pero espero que no se asusten. De reto. Sí, hablar, pero digan, es impresionante. Bueno, pues vamos a pasar a las recopreguntas con las que cerramos, doctor. Bueno, pues esas preguntas sorpresa que tenemos, a ver, nomás queremos saber su opinión sobre esto. La primera pregunta que hacemos es que de todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia, todo, materia oscura, qué es la energía oscura, qué es el común, lo que sea, hay vida en otros planetas, ¿de cuál le gustaría saber la respuesta y por qué? Wow. Se acabó la batería. Bueno, digamos, pensando en los agujeros negros, una pregunta interesante es qué pasa en el interior de los agujeros negros. Porque eso es difícil averiguar experimentalmente, ¿no? Porque habría que... Entonces, y bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la predictibilidad de la teoría, o sea, porque ese agujero negro de Kerr tiene lo que se llama un agujero
un horizonte de Cauchy, o sea, que es un horizonte hasta donde se puede predecir qué está pasando si le aviento un polvo, una piedra o algo adentro. Y una vez que cruce ese horizonte ya no sabe qué está pasando. Entonces es una región muy, muy interesante, muy, muy, muy rara. Entonces eso es uno de los, digamos, de las preguntas tal vez a nivel filosófico que sería interesante. Pero bueno, obviamente que es la materia oscura, la energía oscura, debe haber una explicación sencilla, o sea, no puede creer que haya que modificar esa teoría tan bonita para explicarlo. Entonces debe haber una resolución sencilla, algo. Pero bueno, yo creo que no hemos terminado de... O sea, pensamos, a veces somos presumidos, pensamos que ya entendemos las cosas, ya estamos a punto de conocer todo el universo, pero yo creo que no, que va a haber muchas sorpresas en el camino todavía. Y tal vez a través de la detección de las ondas gravitacionales, ahora que las tenemos y logramos detectar ondas del universo temprano, que tal vez vamos a aprender cosas nuevas, sorprendentes, ¿no? Que va a haber una revolución, entonces, sí. Ok, muy bien. La siguiente pregunta, doctor. Son más que una. Sí, son varias. De todos los descubrimientos a lo largo de la historia de la ciencia, ¿cuál se le hace el más impresionante y por qué? Iba a decir la relatividad especial porque soy fanático de Einstein, pero bueno, eso seguramente fue algo impresionante, pero tal vez Boltzmann, o sea, Boltzmann fue, yo creo que la descripción, la idea de describir, de obtener toda la teoría cinética, eso creo que fue algo, esa ecuación de Boltzmann, el término de colisión, creo que eso es algo realmente impresionante, o sea, eso nunca se me había ocurrido, o sea, incluso ahora, si me borran del cerebro, nada más eso, ¿no? El término de colisión, pero me dan la ecuación de Boltzmann sin el término de colisión y dicen, ahora agrega colisiones, no sé, ¿no? Lo que hizo Boltzmann, esa hipótesis del caos molecular, eso para mí es impresionante, y las predicciones que puede dar esa teoría. Entonces tal vez son dos. Voy por Boltzmann. Perdón. Te he fallado. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué gran invención le gustaría ver antes de morir? ¿Qué gran invención? Sí, tecnológica, lo que viaje interestelar. ¿Viaje interestelar? No, bueno, sé que no lo voy a ver, pero pero interplanetario tal vez. Ajá, okay. Viaje a Marte, eso suena como que a lo mejor sí lo vamos a vivir. Pero bueno, tal vez no, ya no nos va a sorprender, ¿no? No sé qué va a pasar con la revolución electrónica, ¿no? Hasta dónde se va a miniaturizar el celular, todo, si lo vamos a tener en el cerebro, ya el Google en el cerebro, qué susto, ¿no? No sé. Sí. Ok. Sí. Otra pregunta es, una más simple probablemente. ¿Usted cree que haya vida inteligente en otros planetas? ¡Wow! ¿Cómo se llama la fórmula de Drake? ¿O cómo se llama? Sí. De Drake, exacto. Drake, sí. Sí, no sé. Yo pienso que será muy raro que seamos los únicos, ¿no? Entonces yo voy por sí, pero no puedo explicar, o sea, es Okay. nada más, lo apuesto. Si lo vamos a saber, no sé. Ok, nos quedan dos más y terminamos. ¿Dos más? Rápido. Esa cámara, ¿cómo va? La siguiente es esta. ¿Qué contribución le quisiera dejar a la humanidad con su investigación, con su trabajo? Bueno, sí, entender mejor los agujeros negros. O sea, no sé si va a tener una aplicación general, ¿no? Interesante general, pero creo que, bueno, es un grano de arena tal vez. Que sí, entender mejor cómo se comporta la materia alrededor del agujero negro,
bueno, ojalá la materia oscura, eso sería padrísimo si le pegamos con ese modelo de materia oscura. Mucha gente será contenta, sobre todo en México. Entonces, eso sería muy, muy interesante, ¿no? Pero ahora, bueno, si hay aplicaciones concretas para el futuro, sí, digamos, todos estamos construyendo la enciclopedia, ¿no? Del conocimiento del universo. Okay. Sí. Ok, así la última que ya formaría parte de los voluntarios para viajar a la primera misión a Marte. Sin regreso. Sí, tal como es, así. Bueno, yo no, pero conozco gente que sí. Sí, yo tengo familia, digamos, entonces... Eso lo explica todo. Sí, no soy... pero tengo un compañero que estudió conmigo, él dijo, no, que sea para limpiar los baños ahí en el cohete, yo voy. Sí. Ok, muy bien, ¿no? Pues ese es... estamos muy contentos, felices de tenerlo aquí. Gracias, qué bueno que aceptó la invitación. La verdad es que yo lo conocía de vista. Yo creo que había dado pláticas ahí en el instituto. Sí. Pero yo dije, no, esto tiene que ser ya cuando ya tengamos 1 millón de suscriptores ya para invitar a este lado de investigadores. Y pues la verdad que, pues gracias por un lado por el apoyo, por estar aquí en el podcast, por apoyarnos y estar aquí con nosotros. Y pues nada, pues... Gracias. Muchas gracias. Sí. Y gracias a todo el equipo de Recovecos por también permitirme estar aquí. Gracias, profesor Olivier. Y pues espero que les guste a todos el episodio, que fue bastante ilustrador. Sí, muy un placer, ameno, ¿no? sí. Pues, para hacer física teórica, que de repente a veces dicen, para mí se me hizo muy ameno, y espero que la gente que nos esté escuchando también. Y pues nada, espero que si tienen preguntas o algo, pues claro, los pasaremos. O con mucho gusto. Sí. Video. Y pues nada, ¿no? Pues ya nos vamos. Gracias por... a Félix, pues también aquí en el podcast, y espero que sean más, no solamente estas, sino otras, para platicar de lo que nos gusta, que es la ciencia. Y pues nada, entonces nos vamos despidiendo, no sin antes agradecer a Yasmín y a Vanessa que estuvieron detrás de cámaras en este episodio, y pues recordarles como siempre que nos vean en YouTube, nos escuchen en Spotify y nos sigan en Facebook e Instagram. Nos vemos la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.